Vamos entonces de inmediato a la información mundial. Alejandra, por favor, adelante con el informe. Así es, William, damos de inmediato paso a estas noticias. En Paraguay, sindicalistas del transporte paralizaron parcialmente las actividades en la Asunción, la capital de ese país, con una huelga en la que algunos choferes se crucificaron para reclamar mejoras a su salario. La huelga afectó el transporte de miles de pasajeros de Asunción. Sindicalistas del transporte paralizaron parcialmente las actividades el lunes y este martes para reclamar mejoras de salario. La huelga fue acatada en un 95% del sector. Algunos choferes llevaron la protesta al nivel de crucificarse. Aseguran que no cederán a la presión sindicalista y que si no mejoran las condiciones podrán hacer hasta 365 días de huelga. El precandidato republicano para la elección presidencial del 2016, Donald Trump, presentó un libro de su autoría en el que fustiga con su retórica habitual los males de Estados Unidos, supuestamente enfermo. En él fustiga con su retórica habitual los males de su país, supuestamente enfermo, y retoma los temas que viene desgranando en la campaña electoral. Los 400.000 millones de dólares al año que estamos perdiendo con China, eso va a cambiar. Los 75.000 millones de dólares al año con Japón. Los 50.000 millones de dólares al año que perdemos con México. Y así será. Habrá un muro construido, va a ser más alto, se construirá y la gente vendrá al país legalmente. En el prefacio de la obra no se retracta de sus declaraciones sobre los mexicanos, a los que al principio de campaña calificó de violadores y traficantes de droga. Sin embargo, Trump opina que ganará el voto hispano. Creo que voy a ganar el voto hispano. Lo predigo. Conseguiré la nominación y llegaré a la Casa Blanca. Pienso que derrotar a Hillary Clinton va a ser muy fácil, ya que su desempeño ha sido muy malo. Los asistentes al evento hicieron fila con su ejemplar de 200 páginas para que el mismo Trump se los autografiara. En el capítulo dedicado a la política exterior, Trump promete vencer al grupo yihadista Estado Islámico, cuyas fuerzas, según él, no son suficientes para llenar el estadio de los Yankees de Nueva York. El grupo Estado Islámico insiste en que fueron ellos quienes derribaron el avión ruso en Egipto, un accidente sin sobrevivientes. Los expertos analizan las cajas negras y ya se han identificado a 33 de los 224 fallecidos. Estas son las cajas negras del avión ruso que se estrelló en el Sinaí egipcio. Los investigadores las analizan para conocer las causas del fatídico accidente que terminó sin supervivientes. Mientras sigue la búsqueda de cuerpos en el desierto, desde San Petersburgo aseguraron haber identificado ya a 33 de los fallecidos. Según los expertos, el aparato habría estallado en el aire antes de tocar tierra, aunque descartan completamente que haya sido responsabilidad del grupo Estado Islámico. Los yihadistas continúan reivindicando el ataque en represalia a los bombardeos rusos sobre sus posiciones en Siria. En un audio publicado en su cuenta de Twitter declararon que no era responsabilidad suya demostrarlo, aunque podrían hacerlo cuando quisieran. El gobierno francés anunció que los homosexuales podrán volver a donar sangre en el país a partir de la primavera del 2016, una medida presentada como el fin a una discriminación y un tabú. Se llevará a cabo por etapas y en el respeto absoluto de la seguridad de los pacientes, pero habrá condiciones, entre ellas un año de abstinencia de relaciones sexuales, plazo que según el Ministerio de Salud brinda el mismo nivel de seguridad que para cualquier otro donante. A partir de la próxima primavera, a los homosexuales no se les impedirá donar sangre por su sexualidad. Ellos podrán donar plasma en las mismas condiciones que los heterosexuales y también lo que llamamos sangre total. En otra posibilidad, hombres homosexuales que no hayan tenido relaciones en 4 meses o que hayan tenido una pareja única podrán donar plasma que será estudiado durante 2 meses para asegurar su inocuidad. La medida fue presentada como el fin de una discriminación y un tabú. Los donantes deberán completar un cuestionario y una entrevista. Las asociaciones de homosexuales saludaron la decisión pero criticaron las condiciones. En la década de 1980, Francia había excluido de manera permanente a hombres homosexuales de las donaciones de sangre debido al riesgo de contaminación de SIDA. En otros países que también revirtieron esta política, como Australia e Inglaterra, no se ha constatado un aumento del riesgo de transmisión del virus del SIDA en transfusiones.
El primer ministro rumano anunció su dimisión tras las manifestaciones registradas en su contra por un incendio en una discoteca que dejó 32 muertos el viernes pasado en la capital. Venía siendo presionado por sectores políticos de oposición y el propio presidente, ante acusaciones en su contra por complicidad en evasión fiscal y blanqueo de dinero. ¡Demisia! Pero la gota que derramó el vaso fueron las manifestaciones que exigían su partida por el incendio en una discoteca que dejó 32 muertos en la capital el viernes pasado. Al menos 200.000 personas se movilizaron en Bucarest pidiendo su salida del gobierno, así como la del ministro del Interior y viceprimer ministro. Mientras, familiares de las víctimas comenzaron a despedir a sus seres queridos en distintos funerales. La tragedia se produjo tras un espectáculo pirotécnico que se salió de control en una discoteca del centro de Bucarest. Cerca de 200 personas también resultaron heridas. Los primeros inmigrantes refugiados en Grecia, beneficiados por el Plan Europeo de Repatriación, viajaron a Luxemburgo, donde serán acogidos para empezar una nueva vida. 6 familias, 2 sirias y 4 iraquíes, son los primeros migrantes refugiados en Grecia, beneficiados por el plan de repartición acordado por Europa. Viajan al pequeño país de Luxemburgo, situado entre Alemania, Francia y Bélgica. El primer ministro Alexis Tsipras encabezó el acto de despedida en Atenas, junto a representantes europeos y de Naciones Unidas. Reconocieron que la acción es tan solo una gota de agua en el océano. Y es que el programa europeo prevé la repartición en cuotas entre los miembros del bloque de 160.000 migrantes, entre ellos 66.000 que ingresaron por Grecia. Italia ya había enviado a la península escandinava a 87 personas en octubre. Pero el drama es mucho mayor. Según la Agencia Europea de Fronteras, cerca de 800.000 personas arribaron sin documentos este año al continente, la mayoría asumiendo grandes riesgos al atravesar el mar Mediterráneo para luego internarse en un extenso recorrido por tierra hacia Europa Occidental. Tras el escándalo de sus motores diésel, Volkswagen confesó irregularidades también en motores de gasolina y se desplomó en la bolsa, donde ha perdido el 40% de su valor en 6 semanas. Con ello se añade un nuevo capítulo al enorme escándalo que afecta al grupo alemán desde mediados de septiembre, cuando reveló haber equipado 11 millones de coches en todo el mundo con un programa capaz de falsear los resultados de los test antipolución. El martes reconoció irregularidades en el control de emisiones de gases de otros 800.000 coches en todo el planeta, incluidos por primera vez vehículos con motor alimentado con gasolina. La nueva mentira fue descubierta gracias a una investigación interna en el grupo, donde el nuevo presidente ha prometido una absoluta transparencia. Las revelaciones llegaron solo un día después de que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señalara que el grupo también violó normas en las marcas de lujo Audi y Porsche. Volkswagen por el momento niega esta acusación. En otras noticias, el futbolista Karim Benzema fue detenido para ser interrogado por el presunto chantaje con un video sexual a su compañero de la selección francesa, Mathieu Valbuena. El futbolista francés Karim Benzema se presentó el miércoles ante la policía judicial en Versalles, cerca de París. Fue puesto bajo detención para interrogarlo acerca del presunto chantaje con un video sexual a su compañero de la selección francesa, Mathieu Valbuena. Los investigadores tratan de determinar si Benzema conocía la existencia de esa grabación íntima en la que aparece Valbuena y que fue robada por chantajistas cercanos a medios futbolísticos. Según una fuente cercana a la investigación, Benzema citó la existencia del video en una conversación con Valbuena a principios de octubre, por lo que se intenta establecer si la charla correspondía a un consejo amistoso o a una presión para incitarlo a pagar a los chantajistas. Estos últimos fueron puestos en detención preventiva a mediados de octubre. La pesquisa de la causa se basa en cargos por chantaje y participación en una asociación de malhechores con vistas a la preparación de un delito pasible de al menos 5 años de detención. Y ya estamos trabajando para informarle que al menos 36 personas murieron en la capital de Sudán del Sur, luego que un avión de carga se estrellara sobre una zona de viviendas rurales. Las imágenes y la información completa a las 6 y 9 de la noche. Los esperamos con más noticias del mundo, William. Gracias, Alejandra. Vamos a ir nosotros a la pausa comercial y cuando regresemos existe preocupación en los vecinos de Ciudad San Cristóbal en Misco, pues continúan los derrumbes en un sector que ya ha sido bloqueado para evitar el paso de transportes, pero aún así continúa el temor. Tendremos los detalles en unos instantes.